Bueno, el viernes, la pasada semana fue aprobada la reforma a la ley de la Caja del Seguro Social. Pues, y el fin de semana se ha dicho mucho. Mucho. Sí, se ha dicho que si pagas 1.000 balboas te vas a jubilar con 263, que hay un aumento de la jubilación escondido en esta ley. Don Francisco Bustamante, yo creo que usted no es uno de los que mejor conoce este proyecto de ley, al menos el original, sino uno de los que mejor conoce la Caja del Seguro Social. Bienvenido y buenos días. Gracias, buenos días. A ver, eso de que uno se jubilaría pues pagando 1.000 balboas, recibiendo salario con 263 balboas, no es cierto. Absolutamente, eso no es cierto. ¿Cuál es la realidad? Mira, aquí ha habido, quiero ser muy respetuoso, un manejo parcial de la información o un desconocimiento de la información o una falta de pericia en el manejo de la información o un conjunto de todas esas cosas. Mira, yo escuchaba personas que decían que la ley te estaba obligando a trabajar más de 240 cuotas y ahí empiezan los problemas. Las 240 cuotas no dice que tú para jubilarte tienes que trabajar 240 cuotas o el equivalente de 20 años. La ley lo que dice Ajá. es que para poder aspirar a una pensión, tú debes haber cotizado por lo menos 240 cuotas y tener una determinada edad. Eso te da a ti un espacio que entre los 20 años, 15, 18 años, hasta los 62 años, tú puedes complementar esas cuotas. Eso es lo que dice la ley. ¿Me explico? Uh-huh. Ese es un punto. El otro punto que hay es que la ley te permite a ti que tú entres a trabajar en el mercado de trabajo en cualquier momento, pero lo que hicieron los detractores es que solamente ponen a la persona los últimos 20 años de vida, como si los primeros 40 años la persona fue un niño, ni trabajaba, ni estudiaba, ni hacía nada. De repente, cuando llega a los 40 años, se ponen a trabajar, o por lo menos se pone a cotizar. Ese es un elemento. El otro elemento que hay es que en la ley habla de un interés compuesto. Lo que tú vas aportando en un año se va acumulando, genera interés, que a su vez genera interés y va generando interés y va generando interés y se va creando un fondo acumulado eh, de ingreso enriquecido por la acumulación del rendimiento de la inversión. ¿Ves? De tal manera que cuando tú llegas a la edad de jubilación, tu jubilación es con creces superior, tiene que ser superior a ese 60% porque has acumulado mucho más que 60% de todo en los 20 años. Esa es la realidad. Ahora bien, es el diseño del proyecto. En la práctica, todo el mundo trabaja más de 20 años. La inmensa mayoría, con excepción de dos grupos, que son tres grupos, son los que tienen problemas. Los trabajadores del campo, los trabajadores de la construcción, que les toma más tiempo porque ellos tienen que trabajar por obra y tienen periodos de para, y los del comercio, porque antes de los 2 años lo están cambiando, no duran 2 años en los puestos, porque la ley del Código de Trabajo dice que a los 2 años tú eres permanente, y una práctica que se ha hecho común es que ese personal es destituido ante los 2 años. De tal manera que ese grupo de personas tiene una precariedad laboral, efectivamente, y como es una mano de obra de baja especialidad, es fácil reemplazarla. Entonces, esos son grupos, pero en general la ley, todo el mundo trabaja más de 20 años y con el efecto del interés compuesto, tú vas a ir generando recursos que se van acumulando y te van a dar una pensión por lo menos igual al 60%. Esa es la realidad O sea que del en modelo. conclusión, tal cual como se aprobó, las personas se van a jubilar con cuánto de porcentaje versus lo que Se, existía antes. se mantiene el mismo porcentaje, el 60%. 60%. La ley garantiza que se va a pagar por lo menos el 60%, que es lo que la ley hoy dice. Eso no fue tocado. ¿Por qué esa resistencia por parte de estos grupos de izquierda con esta reforma a la ley? Pues ellos decían hay que volver al sistema solidario, a pesar que la propia pirámide de la población cada vez parece más un rectángulo que una pirámide. Es decir, Mira, la mayoría de ellos son personas inteligentes. La mayoría de ellos entienden el tema de los números y lo entienden tanto que ellos son conscientes que en la ausencia de cotizantes tienes que meter recursos de alguna fuente. La visión estatista de este grupo de personas los lleva a ver
en ese momento el Estado como una sola cosa. Entonces dice, saca dinero de otros bolsillos para ponerlo ahí. Entonces eso responde, en mi opinión, a una visión estatista, a una visión de que el tema de la seguridad social no es responsabilidad de la sociedad, sino del Estado, Sí. como si fuera un ente amorfo, no fuera formado por personas. Y esa es la única explicación que yo encuentro. Es una posición más ideológica que técnica o inclusive de sentido común. Muchas de estas agrupaciones que incluso no descartan, bueno, ya han anunciado que van a estar realizando una paralización general a nivel nacional, señalan que se mantiene, a pesar que se ha insistido que dentro de este proyecto no se contempla el aumento de la edad de jubilación, ellos insisten que sí hay puntos donde se abre ese canal para un aumento a corto o mediano plazo de la edad de jubilación. ¿Cuál es la realidad? Bien, yo creo que, y voy a hablar con mucha sinceridad, definitivamente que la decisión se pateó hacia adelante y se le dejó al siguiente gobierno. Eh, es un tema técnico y la Asamblea es un organismo político. Y como lo he dicho en ocasiones anteriores, era inevitable que la política tiñera la discusión técnica. Entonces, el solo hecho de que tú hayas dejado en el camino que una comisión técnica independiente va a hacer ese trabajo, indica que tú sabes que hay un problema. Ahora, Sí. voy a decir algo. La ley orgánica del 51, vigente todavía hasta esta mañana, no sé si esta tarde seguirá, pero hasta esta mañana, dice que había que hacer estudios actuariales todos los años. Dice que esos estudios actuariales lo hace una junta técnica externa a la Caja del Seguro Social. Y dice que cuando la relación de reservas es menor a 2,25 veces el gasto de pensiones en el año, había que hacer propuestas de reforma al Ejecutivo para que fuera discutido para la Asamblea. Jamás se hizo. Nunca se hizo desde el 2008 hasta el 2023, 2024. Nunca se hizo. Lo que está diciendo eso es exactamente, con distintas palabras, lo que dice la Ley Orgánica del 51, que tiene que hacerse estudios actuariales anuales, que esos estudios actuariales tienen que ser independientes a la estructura de la Caja del Seguro Social y que esos estudios tienen que ser derivados hacia el organismo de decisión para que adopten los ajustes que haya que hacer. Es exactamente lo mismo que dice esto, solo que ahora da un marco. La ley anterior decía que era cuando las reservas eran 2,25 veces el gasto. Ahora dice dentro de 6 años independientemente del número de reservas. Y eso abre el espacio. ¿Qué pasa si, como efectivamente está sucediendo, las reservas no alcanzan a cubrir el costo? Entonces la misma ley dice, el Estado pone la diferencia. O sea, ustedes, yo, todos vamos a pagar la diferencia de los déficits que haya. Eso es lo que dice la ley. Sí. Pero un déficit que según el director es de más o menos 1.500 millones de dólares y que el Estado va a aportar 900 y algo. ¿Qué pasa con esa diferencial que hay, esos 600 y algo de millones? El diseño original decía que el Estado iba a poner cerca de 1.200 millones, 966 millones para el déficit del IBM y 240, más o menos 300 para, 240 creo que era para el pago de la pensión no solidaria, no contributiva, que son los 144, que y iba a complementar aquellos que no llegaban al menos de 265. Eso es lo que decía el diseño de la ley. Eso daba como 1.200 millones, más o menos. Con la no incorporación de la edad, no van a entrar incrementos de recursos en el tiempo. Esa no ingreso de los recursos en el tiempo va a provocar que las necesidades de dinero se incrementen. Se calcula que va a estar entre 30 a 40 millones por mes, lo cual da cerca de 500 millones al año. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Del mismo bolsillo donde van a salir 966. Y yo escuché unas argumentaciones realmente, me parecían a mí kafkianas, donde decían, ¿de qué proyecto va a salir el dinero? Y ahí venía una gran confusión. Confunden gasto con ingreso. No es que los proyectos tienen plata, no. El Estado recauda impuestos, recauda dinero y con ese dinero financia gastos. La pregunta correcta es, ¿va a salir de ingresos corrientes, impuestos, o va a salir
de endeudamiento, préstamo, o va a salir de nuevos impuestos? Esa era la pregunta correcta. Pero como estamos ante un foro político de personas que, en el mejor de los casos, no tienen la información suficiente, es que me van a quitar mi puente, me van a quitar mi carretera, o sea, es el impacto que va a pasar al final. ¿Cuál va a ser el proyecto que se va a ver Pero afectado? dentro del mismo proyecto en sí no se habla de un aumento de impuestos, porque era lo que se argumentaba este fin de semana. Prepárense porque viene aumento de impuestos por el tema de buscar la forma de sostener esta nueva ley cuando se convierta. ¿Se descarta esto o también se plantea? La ley no, la ley, vamos por parte, la ley no es una ley tributaria. Las leyes cubren solamente los aspectos que le tocan. El tema de cómo se va a financiar, ese es un problema que se le pasó al gobierno central. Y pasó lo que sucede en economía. El déficit cuasi fiscal, que se llama el déficit que no es del gobierno, pero es de una entidad que forma parte del diseño del Estado, ahora golpea al gobierno y el gobierno ahora tiene la pelota. ¿Cómo va a financiar eso? ¿Va a salir de ingresos, de deudas o nuevos impuestos? Y o reducción de gastos, ajustes en los gastos, para ser más eficiente en los gastos. Esos son los escenarios que hay, no hay otro. Sí. Y en el caso de los informales, se hablaba muy puntualmente la necesidad que los informales, los independientes cotizaran. Finalmente, ¿qué se llegó qué se concretó dentro de este proyecto? Mira, la ley 51 también dice lo mismo. Allá no le llaman informales, allá le llaman trabajo autoempleados, ¿no? Porque el concepto de informalidad no estaba desarrollado hace 30 años, 25 años. La ley dice que todos los trabajadores no dependientes o independientes están obligados a afiliarse al Seguro Social. La nueva ley ratifica ese precepto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que dice, no sé si eso quedó, pues no he llegado hasta ese nivel, que los trabajadores tienen que demostrar que están afiliados al Seguro Social. Y eso viene un problema. A mí me tocó pasar por ese camino cuando yo volví del exterior, que yo pensé que debía cuotas, quise afiliarme. Esto duró 4 meses el proceso de aprobación de mi solicitud. Yo no estaba pidiendo salud, yo no estaba pidiendo, yo quería pagar. Era muy complicado el proceso de afiliación. Eso es una cosa que hay que atender. Sí. Es uno. El otro punto que hay que ver es que el trabajador voluntario antes se calculaba en el original que era sobre una renta mínima de $1.000, de los cuales sobre el 52% pagaba. Eso daba como un 9,36 sobre un estimado de $520 de renta. Se quitó los 520, la persona va a declarar sobre 200, 300, 400, 500, lo que quiera. Eso cambió. Pero persiste la obligación de mejorar los mecanismos de gestión para poder facilitar esa inscripción de los trabajadores en el programa de pensiones, porque te voy a contar también, en mi paso por la Caja del Seguro Social había mucha gente que se presentaba como voluntario, inscripción voluntaria, sobre todo personas con enfermedades crónicas, e insistían que había que afiliarlos. Y aquí dice, no, aquí y son separados. La otra cosa que había en la ley anterior era que tú no podías pagar de golpe. Yo llegué y digo, mira, yo quiero pagar los 2 años que calculo, pues yo llegué a Panamá con 60 años. Digo, yo quiero pagar los 2 años de un solo golpe. No, 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 no se puede. Tú tienes que ir personalmente todos los meses a una cajilla, hacer una fila inmensa para pagar los $200, no sé cuánto tenía que pagar mensuales. Ujú. Entonces, la tramitología es complicada, eso es lo que hay que resolver, pero la norma existe desde hace años, hace 20 años existe, eso es lo que se ratificó ahora. Bueno, don Francisco Bustamante, vamos a ver cómo termina esto y sobre todo que se desmitifique tanto que se está diciendo que no es verdad Sí. para pues, provocar más desasosiego y ya estamos pues bastante pues, alterados en este país como para caer en otras pues basados en mentiras y un montón de cosas más. Como siempre, gracias por esta participación. Saludos. Gracias a ustedes.